Buenos días, Amazing Grace. Es una bendición tenerlos en nuestra casa. Como pueden ver, hoy yo voy a predicar. Tengo el privilegio de compartir con ustedes una palabra que me ha dado Dios. No han sido unos días muy fáciles para nosotros, pero les quiero dar las gracias por orar por nosotros, por cuidar de nosotros. Aún en la distancia se siente que somos el cuerpo de Cristo y eso es una bendición. Gracias a nuestra familia en Colombia, a nuestra iglesia, por cuidar también de nosotros, por estar pendientes. Gracias, iglesia, por ser la iglesia. Antes de empezar, vamos a esperar que se sigan conectando la gente. Y sí, mi oración es que sea el Espíritu Santo hoy hablando a través de mí y que Él sea quien traiga revelación para nosotros, para poder entender y disfrutar del mensaje de su evangelio, de su gracia, lo que hace en nuestra vida, que es transformarla y permitirnos descansar. Entonces voy a orar para continuar. Señor, te damos gracias por este día, Señor, otro domingo para recibir de tu palabra, para conectarnos como iglesia, como tu cuerpo, Señor. Ay, Padre, te necesitamos hoy, te necesitamos siempre, Señor. No podemos vivir sin ti. No podemos vivir sin nuestro Creador, sin nuestro Padre, sin nuestro Dios, sin nuestra guía, nuestro amor, nuestra fuerza, Señor. Eres tú. Gracias, Padre, por siempre cuidar de tu pueblo, siempre cuidar de tus hijos. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres más que suficiente y eso es más fácil decir que vivir, Señor, pero lo hemos vivido, Señor, hemos experimentado tu suficiencia, tu abundancia, tu cuidado, Dios. Gracias porque yo sé que estás sanando a mis papás, estás sanando nuestra familia de este virus, Padre. Gracias porque tú tienes el poder para sanar, Señor. Eres el doctor de doctores, eres el que trae sanidad y restauración, Señor. Oro por cada miembro de la iglesia que no se esté sintiendo bien, Señor. Derrama tu sanidad sobre sus hogares. Derrama tu descanso, tu reposo sobre sus hogares, Señor. Quita todo virus, quita toda enfermedad y danos la sabiduría para cuidar de nosotros, para así cuidar de otros, Señor. Gracias, Señor. Te entregamos este servicio en tus manos, Padre. Gracias por cada persona que lo vaya a escuchar, que seas tú en mí, Señor, hablando. Te alabamos, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como estaba diciendo, no han sido unos días fáciles para nosotros. Este virus es muy fuerte y debilita mucho el cuerpo. Y más sobre todo, pues no es lindo ver a un familiar en tanto dolor, con problemas respiratorios y todo eso. Entonces han sido unos días de mucho estrés, de fatiga, de espera, y aún así el Señor siempre ha estado ahí. Por la gracia de Dios, mis hermanas están bien, no les ha tocado tan duro, ya se están recuperando y yo también, como me pueden ver acá. Pero gracias por sus oraciones, gracias por estar pendientes de nuevo. Estas oportunidades, estas experiencias de dolor y enfermedad también nos permiten parar de nuestra rutina y quizás también reflexionar nuestra vida, lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho antes, y no solo esta enfermedad que va a pasar, este virus que va a pasar, sino toda esta época de esta pandemia y esta cuarentena nos permite darnos cuenta de nuestra necesidad de Cristo, de nuestra vulnerabilidad, de nuestra dependencia, que no podemos solos, que no podemos ser autosuficientes. Y eso, cuando uno se enferma y se encuentra con su debilidad,
y su insuficiencia. Ahí es un momento clave para poder entender el amor y la gracia de Dios, y eso es lo que vamos a compartir hoy. ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia? ¿Qué lecciones queremos llevar con nosotros cuando se acabe? ¿Y qué cosas queremos dejar atrás? Entonces, ¿ya están más gente conectada? Qué bueno. Entonces el título del servicio de hoy se llama Recuerda, agradece y reposa. Porque a mí me estaban preguntando en un entrenamiento que estamos haciendo para la universidad, para los líderes, esa misma pregunta: ¿qué lecciones quieres llevar contigo para el comienzo de este nuevo año en la universidad? ¿Y qué cosas quieres dejar atrás? Y yo me puse a pensar y yo dije, wow, algo que he aprendido y que no ha sido fácil es a ser más vulnerable. Y esto es un ejemplo. No es que a mí me encanten las cámaras, honestamente prefiero mis conversaciones con la persona y conmigo. Me encanta comunicarme con la gente en persona. No me gustan tanto las cámaras, pero esta pandemia me ha permitido ser vulnerable, conectarme a través de Zoom para las reuniones que he tenido. Han visto mi cuarto, me han visto a veces no tan bien, no he estado a veces con la mejor salud, y aún así me he tenido que conectar y poner la cara, y eso no es fácil, pero eso es parte de la vida y lo que nos ha permitido experimentar esta pandemia. Otra cosa que yo pensé, una lección que también he aprendido en esta época, es la dependencia y la mentira de la independencia. Y eso también quiero seguir llevando, porque se puede ver como una debilidad, pero para mí es algo bueno y positivo, porque me lleva a los pies de Cristo. Y algo que dije que quería dejar es el temor. Entonces esas cosas y una más vamos a hablar hoy. Pero antes de empezar les voy a leer un pasaje. Que esa es otra cosa. En esta época, y especialmente estos últimos 10 días que hemos estado enfermos, gloria al Señor, yo no he estado tan mal y he podido cuidar de mis padres, así como siempre han cuidado de mí. Fue una oportunidad para amarlos, para cuidarlos y para ver al Señor obrar. Y en esta situación yo he recibido mucha oración y mucho ánimo de otra gente que ni me esperaba. Mi universidad ha sido muy querida conmigo, me ha mandado mensajes de apoyo, me ha mostrado recursos que puedo acceder durante estos tiempos difíciles. Mi universidad está orando por mí, profesores están orando por mí, trabajadores están orando por mí, gente que quizás solo le digo hola en la universidad, hasta me ha mandado mensajes, correos electrónicos con oraciones, con pasajes bíblicos, ofreciendo su apoyo y sus oraciones, y eso, wow, eso me ha levantado y eso me ha dado la fortaleza de seguir adelante, porque no es fácil y hay momentos de desesperanza donde uno puede estar desesperado y decir, Señor, no entiendo tu voluntad en esto, ¿dónde estás en esto? Me siento solo, me siento abandonado, me siento débil, te necesito, Señor, no es fácil. Y en esos momentos he visto su fidelidad a través del cuerpo de Cristo. Y en uno de esos mensajes, una trabajadora de mi universidad tan querida, que yo casi ni tengo tan relación con ella, pero bueno, aún así me mandó un correo y me compartió un pasaje que quiero leer con ustedes. Se encuentra en Lamentaciones 3, del 17 al 26, y dice: y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatamiento, del ajenjo y del hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Pero miren esto tan bonito. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré.
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y yo cuando leí este pasaje que me compartió esta señora, me dejó, yo no sé, me dio aliento porque me parece que está describiendo lo que hemos pasado en estos momentos tan perfectamente los invito a leerlo todo porque es muy bonito. Como dice un amigo nuestro que también comparte, nuestro doctor Daniel. Esto es muy bonito y muy cierto y muy profundo. Y wow, podría solo quedarme ahí y quedarnos el resto de la prédica solo en Lamentaciones y solo en estos versículos porque tiene cosas muy claves. En este momento está Lamentaciones, el que lo escribió, no estoy segura quién lo escribió en este momento, describiendo un momento de alejamiento, de depresión, de aflicción, de abatimiento. ¿Y cómo es posible que puede decir mi porción es Jehová? Y eso me lleva a apuntar al versículo 21 que dice: esto recapacitaré, esto me voy a recordar, y al recordar esto puedo decir mi porción es Jehová. ¿Qué va a recordar este autor? Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y la palabra de misericordia en ese pasaje es una que comparte nuestro pastor muchas veces, que me encanta, y se llama Hesed, que es una traducción de favor inmerecido, gracia sobre gracia. Ese es el Hesed, en inglés es loving kindness. Entonces no solo la misericordia que podemos llegar a entender en el idioma en español o inglés, es algo que tiene que ver con aún más cosas, con el, ¿cómo se dice? Emparejamiento del favor, la misericordia y la justicia de Dios. Porque en estos momentos donde el alma se siente lejano de la paz, uno puede decir, como dicen los niños chiquitos, no es justo. Y muchas veces nos vamos a enfrentar a la presencia de Dios con ese mismo sentido, como si tuviéramos 5 años. Dios, no es justo. Mira lo que yo he hecho por ti. Mira lo que yo he creído. ¿Por qué, Señor? Y me hace acordar de lo que estaba compartiendo Daniel la semana pasada de Job. ¿Qué hizo Job de malo para tener tanta aflicción? Para perderlo todo, para perder su terreno, su dinero, sus hijos. ¿Qué hizo él? Pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar la voluntad y la soberanía de Dios? Y entonces aún en medio de todo esto, al recordar su Hesed, su favor inmerecido, podemos decir, estas misericordias, este Hesed, nunca decayeron. Y por su Hesed no hemos sido consumidos. Podemos estar muy, muy enfermos, muy, muy débiles, pero sabemos que Cristo ha vencido nuestra enfermedad. Y aún la muerte es ganancia. ¿Cómo es posible decir eso? ¿Cómo es posible decir eso? Solo lo puede decir un corazón que ha recibido la transformación y la revelación del Espíritu Santo. Poder decir, morir es ganancia. O sea que aún en esos momentos tan difíciles, físicos, uno puede decir, mi porción es Jehová. Porque aún si me lleva a su presencia del Señor, eso es tenerlo todo y más. Y es muy difícil llegar a ese punto, pero también es muy liberador. Pero le doy gracias al Señor que estoy viendo a mis papás recuperarse y yo sé que muy pronto van a volver a estar enfrente de las cámaras
Y le doy gracias al Señor porque si no fuera así, quizás no estaría acá compartiendo esto, y creo que aunque no quería al principio, porque no es fácil, es la voluntad de Dios, y por eso le doy gracias al Señor y a mis papás por darme esta oportunidad de compartir este mensaje. Entonces vamos a ver eso. Por este pasaje es que pude pensar en esas 3 palabras claves que vamos a ver hoy. Recuerda, agradece y reposa, porque eso es lo que vemos en este pasaje. Este pasaje lo resume todo. Aún en la aflicción, el autor recordó la misericordia, el gesed de Dios. ¿Y qué pasó? Puede ser agradecido, encuentra razones para darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque no ha sido consumido. ¿Y ahora qué puede hacer? Descansar. Descansar. Y esto fue antes de la revelación del nuevo pacto. O sea que, wow, tenemos un banquete que el Señor tiene para nosotros hoy. Entonces, mi pregunta hoy para entrar en este mensaje es: ¿qué te ha enseñado esta pandemia y qué quieres dejar atrás? ¿Qué te ha enseñado esta pandemia y qué quieres dejar atrás? Porque estos momentos son muy útiles para aprender las lecciones que nos quiere enseñar el Señor. Entonces, vamos a ver qué nos ha enseñado esta pandemia, qué queremos dejar atrás. Y como estaba diciendo antes, hay un poder en recordar. El siguiente, por favor. Entonces, el poder de recordar nos permite agradecer y reposar. Entonces, yo puse: recordar su gracia habilita tu acción de gracias y así encontrarás descanso. Mi mamá me ha dicho muchas veces que el antídoto para la amargura o para la queja es la gratitud, porque a la medida que uno se acuerda de la fidelidad de Dios, sus quejas se van, porque uno se da cuenta, aún en medio del dolor y de la aflicción, como decíamos en Lamentaciones, no hemos sido consumidos por la misericordia de Jehová. Y al recordar eso, ¿qué más uno puede decir sino gracias, Señor? Gracias, gracias, gracias. Y respiras y reposas. Y yo oro para que eso podamos experimentar hoy. El reposo del Señor, el poder de la gratitud, el poder de depender en nuestro Padre Celestial. Yo oro para que hoy dejes el control, se lo dejes a Él y descanses. Esa es mi oración para la iglesia hoy. Que puedas recordar su gracia, puedas entrar a su presencia con acción de gracias. Aun si el sentimiento todavía lo tienes de estrés y de temor, es que la acción de gracias es más que un sentimiento, es una decisión, agradecerle aún todavía en medio de la batalla, de la aflicción, de la enfermedad. Hay razón para darle gracias y hay razón para creer que Él tiene el poder de sanarte, el poder de redimirte, el poder de perdonarte, el poder de amarte, y así podemos descansar. Entonces hay un poder en recordar, y hay un poder en la gratitud. Entonces, algo que yo he aprendido a través de esta pandemia y que compartí con mi universidad cuando estábamos entrenando es la vulnerabilidad, y es la cualidad o estado de estar expuesto a la incertidumbre. Estar expuesto. Y eso me hace recordar también de la luz y lo que es estar enfrente de la luz comparado a estar escondido en la oscuridad. Hay una razón por la cual la gente le huye al nombre de Cristo, porque sabe que eso requiere que estar expuesto, que nuestras imperfecciones estén expuestas a una luz perfecta, y tan perfecta y tan santa que antes del nuevo pacto solo el sumo sacerdote podía entrar a esta presencia perfecta, y si no estaba puro y no tenía el vestimiento adecuado, ¿qué pasaba? Se quemaba. ¿Por qué? Porque así de santo es el Señor, así de santo es su presencia, así de perfecta es su presencia. Entonces, cuando se encuentren en su presencia, por favor no lo tomen a la ligera.
Esto era algo que solo el sumo sacerdote podía hacer. Y aún a veces el sumo sacerdote salía muerto. Y nosotros, por la gracia, ese gesed, esa misericordia de Dios, tenemos nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, que nos permite entrar a esa presencia y, como dice Lamentaciones, no ser consumidos. Entonces esta vulnerabilidad, que se puede ver como algo malo, como algo negativo, como algo a la cual queremos huir, es algo que los invito a reconocer, porque lo tenemos aun si no lo queremos. Y una psicóloga famosa que ha ganado mucho renombre en estos últimos años se llama Brené Brown, y ella tiene un libro, creo, y muchas charlas acerca de la vulnerabilidad. Y una de las cosas que dice es: la definición de vulnerabilidad es incertidumbre, riesgo y exposición emocional, pero la vulnerabilidad no es debilidad, es nuestra medida más precisa de coraje. Muy interesante, porque no creo que esta psicóloga sea cristiana. Y no veo esta oración tan definida sin poner nuestros ojos en Cristo. Porque como seres humanos, cuando estamos expuestos a la incertidumbre, obviamente van a haber momentos donde nos vamos a dar cuenta, no tenemos las fuerzas para enfrentarlo, no tenemos el coraje para enfrentarlo, tenemos miedo, quizás no tenemos los recursos o la gente o la compañía para enfrentar esta vulnerabilidad, esta incertidumbre. Pero yo creo que esta psicóloga está muy cerca a descubrir algo muy poderoso, y es que al reconocer nuestra vulnerabilidad, no tanto como algo para deshacerse o para huir, sino enfrentar y ver como una medida de coraje, creo que esta vulnerabilidad nos invita a entrar a la presencia de Cristo y decir: yo no puedo, pero sé que tú puedes. Yo no puedo, pero sé que tú puedes, Cristo. Acá estoy. Te entrego mi vida. Estoy vulnerable en tu presencia, Señor. Estoy expuesta a tu presencia, Señor. Puedes ver todas mis fallas, puedes ver todo mi pecado, y aún así me aceptas, y aún así me invitas, y aún así me amas. Y esa vulnerabilidad te lleva a la libertad, al descanso, no por tus propias fuerzas, sino porque al fin te diste cuenta que necesitas a Dios, y que este Dios tan hermoso, tan bello, tan poderoso, quiere amarte. No te quiero, no. Dice: ven a mí que yo te traeré reposo, ven a mí que yo te enseñaré el ritmo de mi gracia, ven a mí, iglesia. Entonces esta vulnerabilidad es algo que quiero seguir llevando conmigo. ¿Por qué? Porque siempre me apunta a mi insuficiencia y la suficiencia de Cristo. Entonces, gracias, Brené Brown. Gracias por cuenta que este riesgo no es tanto una debilidad si se lo entregamos al Señor, ser expuestos en su presencia. Lo siguiente, esta vulnerabilidad nos lleva a reconocer nuestra dependencia. Entonces, como decía, nuestra innata vulnerabilidad revela nuestra innata dependencia desde el momento que entramos a este mundo. Nos damos cuenta que el ser humano necesita, depende de otra persona, depende de su creador. Depende, o sea, uno no nace independiente, eso es una mentira. Y mi pregunta es: ¿en realidad somos independientes? Eso es lo que queremos, y creo que sin Cristo podemos tener un razonamiento que sí, un día podemos llegar a tener el control, sea con nuestras finanzas, sea con nuestra familia, sea con nuestras relaciones. Hay este deseo de controlar nuestra vida, como si pudiéramos. Y así no es.
porque al reconocer nuestra vulnerabilidad, reconocemos que no podemos solos. No fuimos creados para vivir solos, no fuimos creados para vivir independientes. Como se pueden dar cuenta, esta pandemia solo nos ha demostrado lo opuesto. Dependemos de nuestro Padre Celestial y dependemos de nuestros vecinos, de nuestro prójimo, de nuestra familia. En estos momentos tan difíciles de este virus, hemos dependido de Dios y también de nuestros vecinos y nuestra iglesia, porque literalmente hubo días que ni nos podíamos parar y ni mover, ni cocinar, ni bañar, y necesitábamos otras personas para el mercado, estar pendiente de que si tenemos la medicina, si tenemos lo necesario, porque el dinero no es fácil estar encerrado sin trabajar, sin poder moverse, esperando que el Señor siga haciendo su obra y que mueva los corazones de los que amamos para ayudarnos, porque no podemos solos. Entonces, ¿qué causó esto? Revela nuestra dependencia. Como criaturas dependemos de nuestro Creador, y creo que una mentira que Satanás nos trata de decir es que nosotros podemos asumir el papel de creador, podemos asumir el papel del, ¿cómo se dice?, alfarero, y no somos eso, no somos creadores, somos las criaturas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a nuestro Creador, para pensar que podemos seguir adelante sin nuestro Creador, sin nuestro Dios? Entonces, esta dependencia tampoco es una cosa mala, porque el mundo nos va a tratar de decir que es una cosa mala, que merecemos nuestra independencia, que luchamos por nuestra independencia, que quién es el gobierno para infringir en nuestros derechos. Pero es que el reino de Dios no es una democracia, el reino de Dios es una teocracia, y Él es el rey, y nosotros somos sus súbditos. Pero Él es tan lindo y tan lleno de misericordia que no solo nos ve como sus súbditos, sino como sus hijos, sus herederos, sus amados. Entonces no dependemos de un gobierno corrupto, no dependemos de una relación, de una persona imperfecta, Cristo. Entonces esta vulnerabilidad nos lleva a nuestra dependencia. Y como criaturas podemos depender y descansar en nuestro Creador. Entonces, voy a hacer un paréntesis porque quiero hablar de la mentira de la autosuficiencia. Entonces, nuestra autosuficiencia, esta mentira nos lleva a la ruina. Porque cuando asumimos el control y no se lo damos al Señor, este vacío que lleva nuestro corazón no va a poder ser llenado. No va a poder ser. Quizás podamos mantener una ilusión de control por algún tiempo, pero en algún lado va a haber un fracaso. En algún lado te vas a caer. Entonces, nuestra autosuficiencia nos va a llevar a la ruina, porque no fuimos creados para trabajar automáticamente como robots. Oprimes un botón y ya tienes asegurada tu vida. Obedeces 3 pasos para surgir y ya, eso te asegura que vas a estar bien en la vida, pero uno no sabe el mañana, uno no conoce el mañana, y hemos aprendido eso en estos momentos de incertidumbre. Con la pandemia uno puede tenerlo todo y en un abrir y cerrar de ojos perderlo todo, así como Job. Entonces es una mentira pensar que somos independientes y autosuficientes. Eso es menospreciar el regalo de la gracia que nos invita a descansar y creer que no lo podemos nosotros, pero lo puede Cristo. Simplemente no podemos solos. No podemos sin Cristo, y no podemos sin el cuerpo. No podemos sin esa relación vertical que nos permite disfrutar de nuestra relación horizontal. El poder del control nunca va a ser nuestro. Y eso es
algo que puede causar que te alejes del Señor. Creer que tú puedes controlar, que tú tienes el plan perfecto, que tu punto de vista es el mejor punto de vista. Pero hoy te invito a dejar atrás eso, a dejarlo a los pies de Cristo y someterte a su voluntad. Como dice en Proverbios 19:21, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Al final siempre prevalece la voluntad de Dios. Y lo mejor de todo es que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y Él dice que mis planes para ti son para prosperarte y no para herirte, no para causarte daño. Entonces, ¿por qué le temes a darle el control? Eso se llama orgullo. Entrégale el control, humíllate ante la presencia del Señor y reconoce: soy vulnerable, soy dependiente en mi Padre Celestial. Así como un hijo, una hija, no cuestiona a la autoridad cuando hay algo que hacer y están en medio del peligro, pero la mamá o el papá, el tío dice: tranquilo, todo va a estar bien. El hijo, la hija descansa. Mi papá, mi mamá me dijo que todo va a estar bien, puedo descansar, porque sé que ellos me han cuidado y seguirán cuidando de mí. Así quiere que el Señor que tú entres a la presencia del Señor, descansando, apoyándote en Él, diciendo: no voy a dejar tu mano, Señor, que tú me guíes, Padre, que tú me guíes, porque no puedo solo, porque yo tengo muchos proyectos, pero son nada comparados a los tuyos, y pueden ser cambiados en un instante, pero tu voluntad nadie la puede tocar ni editar, porque eres el Dios del universo. Te entrego mis planes, Señor. Estoy expuesta a tu presencia, a tus caminos, dependiendo de tu voluntad, no la mía. Antes de seguir al siguiente punto, quiero compartir dos versículos más para poder seguir trabajando en esta mentira de la autosuficiencia. Entonces, si pueden ir a 2 Corintios 2:9, dice: y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que si no eres débil, no te das cuenta cómo se puede perfeccionar el poder de Dios en ti. Si no eres vulnerable, si no eres dependiente, no vas a poder experimentar el poder de la gracia de Dios, que es más que suficiente. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, en mis vulnerabilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Piensa en ese pasaje un momento, medita en ese pasaje, mastícalo como una vaca. Así, esa es la palabra, meditación en griego, masticar, así como mastica una vaca. Te invito a meditar en eso hoy. ¿Qué significa te basta mi gracia? ¿Lo crees? ¿Lo estás viviendo? Y en estos días lo hemos vivido aún sin quererlo, porque de verdad, aún con todo las ganas de controlar literalmente este virus, te quita todas las fuerzas, te debilita completamente, al punto de que de verdad ves claramente el poder de Dios perfeccionado en semejante debilidad. Esa tos que mamá tiene tan fea, por favor oren por esa tos para que el Señor en el nombre de Jesús la quite, porque eso debilita. Puede estar muy bien mamá y al fin se está parando, pero esa tos otra vez la deja así. Y eso es lo que estamos viendo acá, que el poder de Cristo se perfecciona en esos momentos de debilidad. Yo sé que esa tos se va a ir del cuerpo de mamá, y le doy gracias a Dios porque aún así el Señor nos cuida, y mamá puede ver a Cristo obrar en ella. Y aún en la debilidad de mi mamá y mi papá he visto a Cristo obrar en ellos. Siguen amando,
siguen estando pendientes de la iglesia, aún enfermos. Con lo poco que tenemos, lo dan todo, con una generosidad que no lo mide la riqueza que uno calcula con una moneda, como estaba hablando con mi mamá. Y eso quiero agradecerles por la lección de generosidad y amor que puedo llevar conmigo, ya que me voy a ir a la universidad. Y puedo tener estrés, que quizás por lo que está pasando, quizás me falte el dinero para pagar la mensualidad, pero yo sé que el Señor va a proveer, porque Él es generoso. Porque todo lo que nos ha dado el Señor, nosotros no lo escondemos, sino que lo compartimos, porque no es nuestro, es de Él. Este mensaje de su gracia es de Él. Y por eso no lo escondemos, y por eso lo seguiremos compartiendo hasta que el Señor nos llame a su presencia. Entonces le doy gracias a mis pastores y a mis papás. Gracias por ese regalo que me han dado, de poder reconocer la soberanía y la gracia de Dios, poder decir que su gracia es suficiente, que su gracia basta. Eso es una bendición. Eso es una bendición, ver el fruto del Evangelio en ellos, en mí, en mis hermanas, en la iglesia, como todos nos apoyamos y estamos pendientes del uno al otro. Eso es muy especial. Y eso me lleva a mi otro punto. Pero antes de ese punto, gracias. Antes de ese punto, sigamos con Romanos 9, que también es muy poderoso. Y dice: ¿qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Y más adelante, en el versículo 19, dice: pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Mira tan tremendo este pasaje en Romanos 9, te invito a leerlo todo cuando tengas una oportunidad. Y más adelante dice: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y ese somos tú y yo. No éramos pueblo, al menos que sean judíos, pero los gentiles no eran el pueblo de Dios, no eran la amada de Dios. Y pueden decir: Señor, pero ¿por qué a ellos también no se lo merecen? Y dice: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios cuando tu prójimo le va bien y te pone celoso y dices: ¿y yo qué? ¿Quién eres tú para decirle: Dios no es justo? ¿Quién eres tú? Ni Job pudo hacer eso, y él lo llamó un hombre recto. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar la voluntad, la soberanía, la gracia de Dios? La gracia de Dios, que te redimió a ti, que te sacó a ti del pecado, te sacó a ti de la escasez, te sacó a ti del dolor. Tú no te lo merecías, yo no me lo merecía. Entonces, ¿quién eres tú para cuestionar la gracia de Dios que ha mostrado en tu prójimo? ¿Quién eres tú para cuestionar los planes del Creador, criatura? ¿Quién eres tú? ¿Qué más podemos hacer sino ser vulnerables y dependientes de nuestro Dios soberano? ¿Qué más podemos hacer que rendirnos a los pies de Cristo y decir: acá estoy, Señor, tú en mí, más de ti, menos de mí? Y en su soberanía llamó pueblo suyo al que no era su pueblo, y amada a la que no era su amada, a nosotros. Su iglesia ahora es su amada. No éramos parte antes, los gentiles. El pueblo escogido de Dios es Israel. Y por la soberanía de Dios
No solo es Israel ahora, sino somos el cuerpo de Cristo, los que creen en Cristo. Que Él vino acá para redimirnos, para librarnos de nuestro pecado. Él es el Mesías. Entonces, su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. En esa gracia podemos confiar plenamente. Y en esa gracia podemos decir, mi porción es Jehová, como vimos en el versículo de Lamentaciones. Porque no hemos sido consumidos. Porque sus misericordias nunca fallan. Son nuevas. Su gesed, su favor inmerecido, su gracia sobreabundante me acompañará por el resto de mi vida. Y por eso puedo agradecerle y reposar en esa verdad. Y esta vulnerabilidad nos lleva a nuestra dependencia, y esta dependencia nos lleva a disfrutar el regalo de coinonía. Pero antes de ir allá vamos a leer en Lamentaciones. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que el gesed del Señor jamás termina, pues nunca fallan sus bondades, nunca falla su favor. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto, en Él espero, en Él tengo esperanza, en Él que hago descanso. Por eso podemos ver que la vulnerabilidad siguiente nos lleva a nuestra dependencia, y esa dependencia nos lleva a disfrutar el regalo hermoso de la coinonía, de la comunión. Y eso vamos a ver en el siguiente slide. Yo puse better together, porque eso es algo que nos ha regalado el Señor durante este tiempo de la pandemia, que estamos mejores juntos. Y eso se llama coinonía. Y para poder estar mejores juntos, primero tenemos que tener esa coinonía con el Señor. Y por eso puse una cruz con arrows, flechas, para dar el ejemplo de la coinonía vertical que informa y habilita la coinonía horizontal. Fuimos hechos para el compañerismo, para la comunión. Entonces la coinonía es una palabra griega que significa íntima comunión, participación junta en un compromiso común, en un pacto. Eso somos la iglesia, a eso nos invita el Señor. Primero a ese pacto que tenemos con Dios, como sus hijos, como sus amados, como sus criaturas. Reconocemos que dependemos de Él, y al entrar en una relación con Dios a través de Jesucristo, entramos a un pacto, a una comunión vertical con el Señor, que no depende de nosotros sino de Él. Y en su gracia y por su gracia no va a ser quebrantada esa comunión. Nadie nos puede arrebatar de la mano de los lazos de amor de Dios. Y al experimentar esa comunión con el Señor vertical, el Señor nos enseña a tener comunión con nuestro prójimo, esa intimidad. ¿Por qué? Porque como nos hemos dado cuenta, somos seres sociales. Fuimos creados el uno para el otro. La iglesia es la iglesia porque es un cuerpo, y no todos somos una mano, no todos somos un pie, pero sí somos guiados por la cabeza. Y esa cabeza nos permite funcionar y disfrutar de los dones que nos ha dado a cada uno, no para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de la iglesia, para la gloria de Dios. Nuestra comunión con Dios informa y habilita, creo que eso es con un H, perdón, ¿sí? ¿No? Bueno, habilita nuestra comunión con el prójimo. Entonces en Filemón vemos esta palabra coinonía y dice: pido a Dios que el compañerismo, la coinonía que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Otra vez es esa palabra, reconocimiento, recordar. Hay poder en eso, hay poder en recordar, en reconocer
la gracia de Dios, las misericordias de Dios, la fidelidad de Dios, que nos permite entrar en este compañerismo, en esta comunión, en esta koinonía. Y esta es mi oración para nuestra iglesia hoy, como lo dijo Filemón, que la koinonía que brota no de tus obras, sino de tu fe, al creer que has sido redimido con Cristo, que has sido unido con Cristo y unido con la iglesia, que eso pueda ser eficaz para la causa de Cristo, no para nuestro propio beneficio, sino para la causa de Cristo, que nos bendice por gracia y que le trae a Él la gloria. Y esa palabra informa a la iglesia cómo estamos funcionando, para la causa de Cristo, para la causa propia del ser humano, de la autosuficiencia. ¿Qué causa informa a tu iglesia? ¿Estás disfrutando del compañerismo, de la koinonía? Y eso no es fácil porque requiere sacrificio. Porque al vivir con otra persona, para los que están casados o para los que han tenido la oportunidad de vivir fuera de la casa con compañeros de la universidad, etc., uno se da cuenta que esta compañía, esta comunión, esta intimidad requiere sacrificio. Y es un compromiso que uno tiene al comunicarse con el prójimo para seguir en esta asociación, esta comunión. Pero fuimos hechos para eso, para esta koinonía, porque somos mejores juntos. Trabajamos mejor juntos. Trabajamos mejor con la koinonía vertical que nos permite disfrutar de la koinonía horizontal. Los invito a entrar en esta koinonía, a pedir esta koinonía, a asumir esta koinonía, que es una responsabilidad con tu prójimo. Tienes una responsabilidad no solo con el Señor, sino con tu iglesia. No es si quieras o no, es porque te toca. Para los que están en Cristo, no es opción. No es opción estar en comunión íntima con nuestro prójimo, no es opción. Y eso se ve diferente para cada uno, pero los animo a pedir al Señor, Señor, enséñame cómo hacer un mejor compañero, cómo poder vivir y traer tu koinonía a mi comunidad. Enséñame, Señor. Gracias porque puedo tener primero la koinonía contigo, Señor, esta íntima comunión de estar en tu presencia y encontrar libertad, perdón, gracia. Y así, de esa misma gracia que he recibido, puedo compartir con el cuerpo de Cristo y con los que todavía no han conocido de tu mensaje, que anhelan esa esperanza, que anhelan ser cuidados. Entonces yo oro para que esa koinonía pueda crecer entre nosotros, entre este cuerpo de Cristo, que no es solo Amazing Grace, sino el cuerpo de Cristo en el mundo, que nos informa nuestro diario vivir, cómo estamos pendientes de nuestro cuerpo, de nuestro prójimo. Entonces, como dije antes, esta vulnerabilidad nos lleva a reconocer nuestra dependencia y a disfrutar el regalo de la koinonía, como dije antes. Y cuando dije que quiero dejar atrás, yo pensé en el temor. Y muchas veces uno piensa que el temor es algo negativo y sí, o sea, nadie quiere sentir temor. Es horrible. Porque, como dice, estoy en el temor. El temor es una respuesta bioquímica y emocional que nos alerta sobre la presencia del peligro o la amenaza de daño, ya sea que ese peligro sea físico o psicológico. Y es algo que todos experimentamos. Hasta el más valiente va a experimentar temor. ¿Por qué? Porque es una respuesta emocional que también funciona como una alerta. Y sin el temor no tenemos esa alerta para decir, eso quema, tengo que huir. Y por eso, en cierta manera, hay un temor que sí es bueno, que se traduce más como una reverencia. Y ese es el temor a Dios. Y ese es el temor que yo sé que tenía el sumo sacerdote, porque sabía que si no estaba puro, el Señor es tan santo y tanto le temen, que sabía que él podía morir a la presencia del Señor.
Entonces, otra vez vemos una palabra y una cualidad que se ve como algo negativo, que no queremos asumir. No queremos asumir que somos temerosos. Y yo dije en esa vez a la universidad, cuando estábamos entrenando, yo quiero dejar atrás ese temor. Y yo sé que puedo porque sé que la palabra de Dios nos dice que ya no somos esclavos al temor. Ya no somos esclavos del temor. Jesucristo venció el temor, venció el yugo del pecado para ahora ser hijos. El miedo nos alerta a la presencia del peligro. O sea, en cierta manera es algo bueno, que también nos ayuda a reconocer que dependemos del Señor. En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre. Que aun cuando tenemos una respuesta emocional o bioquímica al peligro, ya no somos esclavos a esa respuesta, ya no somos esclavos al temor, porque hemos recibido el espíritu de adopción como hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. ¿Quiénes somos nosotros para poder entrar a la presencia del Creador del universo, del Dios, y llamarlo Abba? Mucha gente tiene dificultad llegar a este nivel de intimidad porque no han tenido un ejemplo de eso en su propia vida. Quizás su madre, su padre nunca llegaron a ser amorosos o íntimos con sus hijos. Quizás le fallaron, quizás nunca los tuvieron. Y es muy difícil para esa persona llegar a decir, ¿de verdad puedo llamar a Dios Abba? ¿De verdad puedo entrar a su presencia como hijo o hija? Eso me da miedo porque mi experiencia como hijo o hija ha sido de ira, de culpa, de juicio. Yo no quiero eso. Entonces la gente puede huir a eso y más bien le gusta un mensaje que dice que sus obras pueden llevar a agradar a Dios, porque dice, bueno, yo me conozco, yo conozco mis habilidades, entonces quizás si me esfuerzo, quizás si llego a ser suficientemente fuerte espiritualmente, pueda llegar a tener una mejor relación con Dios. Y así no es. Así no es. Esa coinonía que estábamos hablando antes no es algo que tú mereces, ni algo que tú ganas por tus obras. Es algo que se adquiere a través de la fe. Y eso es lo que dice Filemón. Dice, el compañerismo que brota de tu fe. De tu fe, no de tus obras. Tu fe informa tus obras. Tu creencia informa tus acciones. Tu dependencia. O dependes de ti mismo o te sujetas y dependes en Dios. Entonces este temor nos debe llevar a sujetarnos a la voluntad de nuestro Padre, que no es juzgarnos, que no es darnos varita, no es castigarnos, sino es redimirnos, perdonarnos, transformarnos, para así poder ser hijos y portadores de su gracia. Entonces, recibe ese regalo de adopción si todavía no lo has recibido. Deja que Él transforme ese sentido de hijo o hija que quizás tienes distorsionado, porque eres hijo o hija. Y pueda que no seas perfecto, pero Dios ya sabe eso, porque su luz expone tus imperfecciones. Pero ¿qué dijimos antes? Que basta de su gracia, porque en nuestra debilidad se perfecciona su gracia. O sea que en esos momentos que como hijo, hija, entras a la presencia del Señor, deja que el Espíritu Santo more en ti
y haga de tu corazón algo nuevo. Te sane, te limpie, te restaure. Así puedas entrar a su reposo, al reposo de los brazos de tu Padre Celestial. Así como una gallina cuida de sus pollos, así lo describe el profeta Isaías, creo que es Isaías o Jeremías. Uno de esos profetas describe a Dios como una madre gallina que cuida de sus pollos. Si ese símbolo, si esa figura es más fácil para ti entender, te invito a apoyarte en eso. Dios como madre gallina. Y a mí eso me da consuelo porque mi mamá es una muy buena madre gallina, en la cual me puedo arrunchar, descansar, y si no estoy durmiendo bien, yo sé que con ella yo puedo dormir bien. Para los que no tienen una buena relación con su padre y esa figura no... y también uno se puede, si uno tiene una hermana amorosa como las que yo tengo, también te puedes arrunchar con tus hermanas, y así de esa misma manera que tus hermanas te brindan ese amor y ese consuelo, Dios también, de una manera más semejante, más completa, quiere cuidarte. Entonces recibe ese regalo de adopción para poder entrar en esa coinonía y llamar a tu prójimo tu hermano. Amén. Llamar a tu enemigo tu hermano. Eso es muy duro. A mí me dolió una vez que yo escuché, yo dije, eso iba en contra de mi naturaleza humana. ¿Cómo es posible yo llamar a mi enemigo mi hermano y amarlo si me ha hecho X, Y? ¿Cómo es posible? No se lo merece, no quiero. Naturalmente no quiero. Por eso yo decía, yo lo amo con el amor de Dios, pero no con el amor de Steffi. Y eso muestra que todavía había como ira en mí. No lo puedo amar con el amor de Steffi, pero sí lo puedo amar con el amor de Dios. Y al amarlo con el amor de Dios, dejo que el corazón de Steffi se sane y pueda alinearse con el amor de Dios y así de verdad amar al enemigo. Porque es fácil amar al que nos ama, pero es muy difícil amar al que no se lo merece. Entonces te invito al recibir ese regalo de adopción, significa que tienes un deber con tus hermanos y hermanas. Amén. Que los amas aun si te fallan, aun si te hieren. Esa hermandad, esa coinonía nos lleva a perdonarnos y a dejar que el Espíritu Santo restaure esas relaciones quebrantadas, porque no podemos solos. Otra vez digo, podemos amar con el amor de Dios, pero nuestro amor no es suficiente, porque duele. Y duele aún más cuando nos hieren nuestros prójimos. Duele más cuando me hieren quizás mis hermanas. Duele más que un extraño. Entonces los invito a recibir ese regalo de adopción, el regalo de coinonía, para permitir que el Espíritu Santo sea el que restaura relaciones quebrantadas, restaura corazones quebrantados, para darnos un corazón nuevo que puede con libertad clamar: Abba Padre, acá estoy como tu hija, acá estoy como tu hijo, acá estamos como tu novia, como tu cuerpo, como tu amada. Haz tu voluntad, Señor. Recordamos tu fidelidad, te agradecemos por tu gracia y reposamos en tu verdad. Eso es lo que nos invita el Señor hoy a hacer. Eso es lo que nos invita el Señor hoy a hacer, porque eres hijo, hija, porque tu porción es tu Padre. Porque en tu Padre puedes esperar. Otra vez vamos a Lamentaciones. Tan completo es este capítulo que los invito a leerlo de principio a fin. Tu porción es Jehová. Jehová. Ahí dice Jehová. En tu Padre puedes descansar, en tu Padre puedes esperar. En tu Padre encuentras misericordia, gracia, gesed. Eso es lo que significa ser hija. Que puedes descansar en los brazos de tu Rey, de tu Padre. Que tienes una porción
que nunca va a parar de fluir, que su gracia es como una fuente que nunca se desvanece, que nunca se acaba, en la cual tú te puedes sumergir completamente. No cojas las migajas. El Señor no quiere que tú tengas las migajas. Él quiere que tú disfrutes de su sobreabundante gracia. Sumérgete en tu gracia. Así como dice canciones, tu gracia es como un océano. Nada en ese océano. Disfruta de ese océano. Comparte de ese océano. Porque tu porción es Jehová. Él es tu suficiente. En Él puedes descansar. Porque has recibido un espíritu de adopción. Y si no lo has recibido hoy, recibe lo que no es tarde. Recibe ese regalo de ser hija, hijo del Dios del universo. Para eso vino Cristo. Para redimirte, para llamarte a sus pies. Para eso Él asumió lo que tú merecías, la consecuencia de tu pecado. Él asumió Cristo en la cruz. Y dijo, consumado es, ya no te ata ese pecado. Entrégaselo a Cristo y deja que Él te transforme tu corazón completamente para poder descansar en Él. Por eso uno puede recordar, agradecer y reposar. Recuerda que eres vulnerable y que dependes en el Señor, en esa coinonía vertical y horizontal. Agradece. Al recordar la fidelidad de Dios, su coinonía en nuestro corazón responde con acción de gracias y se sana. Y al responder con acción de gracias, no sé por qué tanto me pica, puedes reposar, descansar y esperar en tu Padre, en tu Creador, quien tiene el control y el dominio, porque su gracia es suficiente, porque su gracia basta. Y eso es lo que yo quiero que hoy recibas y disfrutes. Recuerda, agradece y reposa. Recuerda, agradece y reposa. Clama, Jehová es mi porción. Y por su gesed, por su favor inmerecido, por sus misericordias, no seré consumido. Seguiré adelante. Amaré a mi prójimo y mi enemigo. Disfrutaré de la coinonía y seguiré el llamado de la coinonía para servir y amar a Dios y al cuerpo de Cristo y a su creación. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias por el regalo de tu gracia, por el regalo de ser llamados hijos e hijas, por el regalo de tu comunión, de la coinonía. Oro, Señor, para que restaures esas relaciones quebrantadas. Oro para que al ser vulnerables, expuestos a tu presencia, podamos encontrar unas manos que restauran, unas manos tiernas que nos levantan, que nos animan a seguir amando, a seguir adelante, a seguir proclamando tu verdad, tu amor, tu revelación, tu poder, Señor. Descansamos en ti, creemos en ti, en tu amor, en tu gracia, en el poder de tu sanidad, de tu liberación, Señor. Por eso podemos recibir el vino y el pan, recordándonos, Señor, recordando tu perfecto sacrificio en la cruz, tu sangre que redime, que sana y que limpia. Gracias, Señor. Los invito en este momento, si tienen su pan y su vino, que lo saquen en este momento, y como dice en 1 Corintios 11, 23 al 24, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo:
Esto es mi cuerpo, que es para ustedes, para que ustedes puedan disfrutar de comunión íntima, de participación en mi amor, en mi gracia. Hagan esto en memoria de mí. Miren otra vez ese poder de la memoria, de recordar el cuerpo de Cristo que fue quebrantado para que nuestro cuerpo sea sanado, para que nuestra mente sea restaurada, para que nuestro corazón sea hecho nuevo. Gracias, Señor, por tu cuerpo. Gracias, Señor, por el símbolo de tu sacrificio, de tu redención para nosotros, Dios. Gracias, Cristo, porque tú nunca nos fallas, nunca nos dejas, Dios. Gracias, Padre. Te entregamos nuestra necesidad, te entregamos nuestra debilidad, donde tú te haces fuerte, donde tu gracia se perfecciona, y por eso tomamos este pan, el símbolo de tu cuerpo. Te alabamos, Señor. Pueden tomar el pan. Dice, de la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Otra vez dice, esta copa del nuevo pacto. Hemos entrado en un pacto, en una relación, en un compromiso como iglesia, como hijo, hija, con nuestro Dios. Y este vino, esta copa, que simboliza su sangre, nos permite tener una esperanza, que hemos sido completamente limpiados y restaurados por la sangre de Cristo. Y esa sangre de Cristo tiene el poder de sanar cualquier enfermedad, cualquier dolor en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tomamos esta copa en memoria tuya, de tu sacrificio, y proclamaremos, Señor, tus buenas nuevas hasta que nos llames a tu presencia o vuelvas por tu pueblo. Pueden tomar. Gracias, Señor, por el regalo tuyo de tenerte, de disfrutarte. Gracias, Señor, por esta intimidad. Gracias porque la intimidad requiere vulnerabilidad, requiere estar expuesto, Señor. Y gracias porque al exponernos ante tu presencia, no hay temor, no hay vergüenza, no hay culpa, Señor. Hay restauración, hay redención, hay poder, hay perdón. Porque ahí estás tú, Señor, con tu gracia que nunca desvanece, que siempre es nueva, que nos permite aún con nuestra alma que está afligida, recordar, hacer memoria de tu sacrificio, de tu fidelidad, y así poder agradecerte y creer que el mismo Dios que entregó a su propio Hijo y lo levantó de la muerte para redimirnos a nosotros, gente que no lo merecíamos, es el mismo Dios que va a estar con nosotros en medio de los valles, en medio de la incertidumbre, en medio de la pandemia, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, de la ira, de la muerte. El Señor venció todo eso para que hoy podamos proclamar, Abba Padre. Que se haga tu voluntad, Dios, que se haga tu voluntad, Padre, que se haga tu voluntad, oh Creador, que cuida de su creación, que no la va a dejar, que no la va a abandonar, porque es su obra maestra, que tiene un propósito en este mundo. Señor, revela a tu iglesia el propósito de proclamar tu amor, proclamar tu comunión, proclamar tu libertad y tu poder, Señor.
Gracias, Cristo, por la responsabilidad y el llamado a la coinonía, a la comunión, al compañerismo, al sacrificio, Señor, de amar a nuestro prójimo, de amar a tu cuerpo, de amar a tu pueblo y de amar a los que no saben amar, a los que no han experimentado ese amor, Señor. Gracias por el poder de recordar, agradecer y reposar en tu presencia, Señor. ¿Qué más pedir y qué más cuestionar, Señor? No, Padre. Nos sujetamos a tu voluntad, al poder de tu gracia, al poder de tu amor. Y sabemos que ahí podemos estar seguros y descansar y hasta arruncharnos, como decimos nosotros. Inclinarnos hacia ti y descansar y respirar, sabiendo que tú tienes el control de nuestras vidas, hoy, mañana y para siempre. Gracias por tu gracia y por tu iglesia, Amazing Grace, y por tu iglesia en este mundo, Dios. Trae provisión para tu iglesia. Trae corazones que están listos para ser portadores de tu verdad, de usar sus dones, sus talentos para ser el cuerpo de Cristo, para amar a su prójimo, para proclamar tu verdad en acción de gracias, Señor. Te alabamos, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Fue un privilegio poder estar acá con ustedes. Gracias por darme la oportunidad de compartir este mensaje. Para mí es una bendición y un honor poder ser también portadora de su evangelio. Gracias por apoyarnos, gracias por sus oraciones, gracias por estar pendientes y oro para que la próxima semana puedan escuchar de su pastor. Los amamos, Amazing Grace. Bendiciones.